Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos algo muy interesante que tiene que ver con la propiedad intelectual y especialmente dedicaremos un espacio de tiempo importante para hablar lo que tiene que ver con los productos audiovisuales o la producción audiovisual. Bienvenidos. Y para abordar este importante tema, hoy nos acompaña el doctor Edgar Humberto Campo. Él es abogado de la Universidad San Buenaventura, con estudio en propiedad intelectual en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza, y además es especialista en contratación internacional, comercial y financiera de la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Es profesor de la Universidad Santiago de Cali y nos acompaña desde hace 14 años en esta institución, así que con una persona con esta trayectoria del conocimiento profundizaremos sobre el tema el día de hoy, así que bienvenido, doctor Edgar Humberto. Liliana, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los televidentes por permitirnos estar en sus casas a esta hora. Bueno, para iniciar, doctor Edgar Humberto, nos interesaría muchísimo entrar un poco en el contexto acerca del tema del día, así que lo invito a que inicialmente veamos una nota editorial. El derecho de autor es una rama del derecho encargada de regular los derechos subjetivos de los que gozan los autores en relación con sus obras, cuya originalidad es su sello distintivo. Una obra audiovisual es una creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y sonido, independientemente de las características del soporte material que las contiene. Toda obra audiovisual tiene un autor y un titular. El autor es la persona física que crea la obra. En estos casos, podríamos mencionar al director o realizador, el guionista, el dibujante o el autor de la música creada expresamente para la obra. El titular, casi siempre el productor, es la persona natural o jurídica que autoriza o prohíbe la explotación de la obra por cualquier medio o procedimiento. Además, una producción audiovisual tiene derechos conferidos, los morales y los patrimoniales. Los derechos morales son el de paternidad, de integridad, de divulgación, de modificación, de retracto o arrepentimiento. Los derechos patrimoniales son de reproducción, de comunicación pública, de distribución, alquiler y de transformación. Como vemos cuando mencionamos propiedad intelectual estamos hablando de muchas cosas, aunque nos interesa hoy profundizar sobre el tema del audiovisual en términos contextuales. ¿A qué nos referimos cuando denominamos propiedad intelectual? Pues muy bien, Liliana. El concepto de propiedad intelectual involucra dos grandes áreas. La primera, los derechos de autor, que serían gobernados por el derecho civil, y por otro lado, la propiedad industrial, que involucra las marcas y las patentes y que está regulada normalmente por el derecho comercial. Esas dos grandes áreas entonces conforman todo lo que se llama propiedad intelectual. En el campo de los derechos de autor, como muy bien lo explicó la nota, se divide en dos grandes áreas. Los derechos morales, que es a ser reconocido como el autor de la obra. Ellos son perpetuos, no se pueden perder de ninguna manera, y están los patrimoniales, que son los que tienen que ver con el derecho a lucrarme o recibir un beneficio por la obra. Y están unos que se llaman derechos conexos. Y los derechos conexos no son propiamente derechos de autor en particular, pero sí tienen relación directa con ellos, por eso se les denomina así. Y estos derechos conexos involucran el derecho de reproducción, y cuando hablamos de reproducción puede ser a través de las estaciones de radio, a través de las estaciones de televisión, el derecho de grabación, y estamos hablando entonces de los fonogramas, o sea, la música en particular, o las grabaciones audiovisuales, y el derecho de interpretación. Por ejemplo, el cantante que no es el autor de la canción, no es el autor de la música, pero que la interpreta, él también tiene entonces ahí un derecho que se denomina derecho conexo. Pero en términos de la legislación colombiana, ¿existe una que haga la diferenciación con respecto a lo que es la propiedad intelectual, por ejemplo, para obras audiovisuales, obras literarias o otro tipo de obras? Muy bien, primero tendríamos que arrancar con el convenio o el tratado de Berna de finales de 1800, que es la norma macro internacional en materia de derechos de autor. Pues estábamos en 1800, pues no podríamos hablar de obras audiovisuales porque en ese momento no eran conocidas. Pero la Convención de Berna dejó, digamos, plasmado de una manera muy inteligente que podrían ser cualquier tipo de obras que se produjeran en el futuro. Eso generó, por ejemplo, la aparición en nuestro país de la Ley 29
que hace mención al tema de los derechos de autor, la Ley 44 de 1993, y con la Constitución de 1991 se estableció como un derecho fundamental la propiedad intelectual. Ya en el campo audiovisual se emitió en el año 2010 la conocida Ley Fanny Mickey, en homenaje pues a esta actriz colombo argentina. ¿Y en qué consiste esa Ley Fanny Mickey? Establece que los artistas, actores o actrices que hayan participado en alguna producción audiovisual, entendamos como una novela, y que recibieron un pago por su participación en ella, por capítulo, normalmente es el contrato, cada que la obra ha sido expuesta en otro territorio, por ejemplo, una novela se emitió en Cuba, la misma se emitió en España o en el Canadá, tendrán derecho a recibir una regalía, o sea, un estipendio por esa producción audiovisual que en el pasado no existía. Digamos que esa es la norma más reciente en materia de protección de contenidos audiovisuales en nuestro país. Sin embargo, uno encuentra que habitualmente la gente habla de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, generalmente con obras, por ejemplo, literarias o producciones académicas, pero en el campo del audiovisual hay mucho desconocimiento con respecto a que una obra, por ejemplo, un documental o un argumental o un videoclip también puede ser registrado y puede tener su propio código. Sí, es cierto, Liliana, y esto es muy importante para toda nuestra audiencia que normalmente es universitaria. En el campus de todas nuestras universidades en Colombia hay una gran producción de orden audiovisual, porque producimos contenidos para nuestros propios estudiantes, las cátedras virtuales que se están transmitiendo hoy en día, por ejemplo, emitiendo, en este caso desde la ciudad de Cali, que tuviéramos estudiantes en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. Todo eso es susceptible de la protección de los derechos de autor. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante. ¿A partir de qué momento la obra queda protegida? Y seguramente en la mente de muchos de nuestros televidentes, y creo que en la suya, Liliana, podría pensarse que es a partir del registro, pero la realidad es distinta. Los derechos de autor se protegen a partir del momento de la fijación de la obra. ¿Qué quiere decir la fijación de la obra? Por ejemplo, en ese instante, cuando ustedes están viendo este programa de televisión, la obra está siendo fijada. ¿Por qué? Porque está siendo conocida por el público. Ya lo otro sería la paternidad de la obra. Esto es decirle a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pueden buscarla así en internet, Dirección Nacional del Derecho de Autor, que este programa, Cali Hoy, por ejemplo, sea registrado su paternidad a nombre de la Universidad Santiago de Cali, por poner un ejemplo. Eso es para efectos de paternidad, pero la obra queda protegida a partir del momento en que fue fijada, fue emitida, fue dada a conocer al público. Bueno, pero vamos a un breve corte y ya regresamos. Regresamos con Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos abordando el tema acerca de la propiedad intelectual y los derechos, especialmente en las obras audiovisuales. Salimos a la calle a preguntarle un poco qué conoce la ciudadanía acerca de este tema. Veamos qué nos contaron. Bueno, la protección de los derechos de autor, creo que si hablamos de lo audiovisual, tanto en lo literario, también pues se puede hablar desde la producción radial, es bien relevante. Entonces es esa conjugación que necesita de ese sello, de ese respaldo, porque así mismo lo exige tanto en la manera como se piensa y cómo se ejecuta. Es bien importante y pues ya hoy día que estamos viendo la televisión cómo avanza en todo sentido ahora con la adaptación de la televisión digital, pues hay que proteger los derechos, porque también se ha empezado a hacer producción a través de medios como la internet, entonces es necesario que se logre como cuidar ese patrimonio y en este caso si es un proyecto de vida que se tiene, hay que legalizarlo y por ende también se exigen esas cosas. Bueno, pues yo digo que los derechos de autor son importantes en el sentido en que, por ejemplo, uno como publicista, a la hora de generar propuestas gráficas, las propuestas salen al medio, pero lo que ve el consumidor es simplemente la propuesta y no se da cuenta de quién la hizo, ni cuál fue el desarrollo del proyecto. Entonces a veces uno como publicista y como creativo pues de la campaña es importante que esos méritos se le tengan en cuenta, no que venga otro y salga pues con algo parecido y eso sí ya sea reconocido o mencionado, entonces ahí ya es como difícil para uno. La importancia de los derechos de autores, vale decir que es de gran responsabilidad porque no violan
todo lo realizado por los trabajadores o las ideas no son robadas, y es de suma importancia, y vale decir que se puede hacer muchas campañas para prevenir esto. Bueno, yo pienso que es de suma importancia reconocer los derechos de autor, ya que se le da un reconocimiento a esa persona porque aportó las ideas y fue la cabeza principal de aquel proyecto que él va a realizar o que tiene pensado realizar. Bueno, pues entonces yo pienso que sería pues para evitar los plagios, ¿no? Para evitar las copias de producciones audiovisuales. Como podemos ver, hay mucha gente que tiene la conciencia clara con respecto de que es importante hacerlo, pero también hay mucha gente que uno sabe que tiene obras que no ha registrado. ¿Cuál es la ruta que una persona debe seguir para poder hacer esta labor de registrar su obra y de conservar, digamos, estos derechos legalmente? Porque ya usted nos explicó que lo moral no se pierde. ¿Cómo orienta uno a la persona para decir usted lo que debe hacer es esto y a dónde lo debe hacer? Liliana, muy sencillo y televidentes. Vamos a ingresar a la página de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. La buscamos así, www.dnda.gov.co, la buscan fácilmente y esa página le da toda la ruta para hacerlo. Es completamente gratis. Habrá que tener en cuenta dos cosas. Si vamos a registrar, por ejemplo, una obra audiovisual, pues habrá que enviar la obra audiovisual, el soporte de la misma, para que en la dirección del registro se haga lo que se conoce con el nombre del depósito legal. Si nosotros hemos visto cualquier libro, en sus páginas iniciales dice hecho el depósito legal, ley 23, ley 44 y demás, o ley 2000 o 20.000 cuando son obras argentinas o mexicanas. El depósito legal, por ejemplo, en una obra escrita como tal, implica enviar ejemplares a la Biblioteca del Congreso Nacional, al Instituto Caro y Cuervo, a la Biblioteca de la Universidad Nacional, a la Dirección Nacional del Registro del Derecho de Autor. Ese es el depósito legal. Pero a veces la obra podría no haberse publicado. Yo tengo un manuscrito o tengo una partitura y demás, pues la subo, lo envío a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y es completamente gratis. Y más o menos en un promedio de unos 15-20 días le va a llevar un certificado en el cual se le indica que ha sido inscrito como el autor de la obra tal, en tal medio y demás. Ahora me inquieta un asunto y tiene que ver con, tradicionalmente es mucho más fácil tener control cuando la obra va a salir por televisión, por cable, o va a salir, digamos, por un medio reconocido. Hoy por hoy mucha gente está haciendo producción audiovisual y de una se va para YouTube y todo lo que tiene que ver pues con las nuevas tecnologías. Cuando ya estamos hablando de otros medios como esta gran avalancha de la tecnología, ¿cómo se regula? Es una interesante pregunta. Lo que pasa es que normalmente cuando estamos subiendo nuestros contenidos, incluso hasta las fotografías en streaming y demás, nos aparecen unos términos y condiciones, pero como son tan largas, es un contrato, normalmente lo va a leer un abogado, hay una casillita con un cuadrito donde hay que colocar clic, acepto y se fue. Y nadie se preocupó por leer y demás. En algunas ocasiones estamos autorizando a estas grandes compañías a que utilicen nuestros contenidos, a que utilicen nuestras fotografías y demás. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero con respecto a la paternidad de la obra, vamos a ver que a partir del momento en que se publica en un YouTube como tal, pues esa paternidad, digamos que estaría garantizada por la fijación de la obra. Lo más importante es tener los medios probatorios para demostrar que yo hice o yo fabriqué o yo construí esa obra en particular. Pero obviamente la comunicación, los medios audiovisuales que hoy en día van a una velocidad bastante alta, nos permiten que antes de obtener los reconocimientos jurídicos en el documento, pues ya la obra está, digamos, en el internet. Y sucede algo muy curioso y recuerdo en este instante, Liliana, algo que me sucedió con estudiantes de maestría en la Universidad Libre. Uno de estos estudiantes era director de un canal local en la ciudad de Buga. Íbamos para una Semana Santa, yo recuerdo. Y me dijo, profesor, yo estoy publicitando que voy a presentar el Jueves Santo La Última Tentación de Cristo. Es más, yo ya compré la película original. Le dije, ¿tú no la puedes emitir? No, pero es que yo tengo la original. Sí, pero la original te permite verla en tu casa, no emitírsela a 3.000 abonados o a 2.000 o a los que estén pagando tu servicio de suscripción por cable. Tú tendrías que obtener una licencia de esa productora cinematográfica para poder emitirla de esa manera. De lo contrario, estás cometiendo un delito de violación a los derechos patrimonial de autor que tiene una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa hasta de 1.000 salarios mínimos. Obviamente la
producción no se presentó el Jueves Santo. Con esa advertencia... Yo creo que era mejor no hacerlo. Bueno, usted entra en un tema que me interesa muchísimo y es cuál es el procedimiento a seguir de un autor de una obra que haya visto que precisamente su producción ha sido usada por otro. El término es plagiar. ¿Qué hace él? Muy bien, lo primero que debe hacer es denunciar. Si su obra ya tiene la protección de los derechos de autor, la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Si él aún no tiene ese certificado que indica que él es el autor de la obra, lo primero es presentar la solicitud de inscripción, obtener el certificado y presentar la denuncia para el tema de la protección de su propiedad intelectual. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esa obra fue, digamos, robada antes de ser registrada y cuando él la va a registrar ya aparece registrada con el nombre de otra persona? Ahí sería una controversia con respecto al tema del derecho de autor y el procedimiento sería un procedimiento civil que se dirime ante los jueces civiles en el cual se debe demostrar quién fue primero y quién fue el que creó la obra. Hay una máxima del derecho que dice quien es el primero en el tiempo es primero en el derecho. O sea, el que haya inscrito, ese tendría, digamos que en principio la titularidad porque creemos que el título es legal, o sea, hay obviamente esa protección de las presunciones que da la ley. Pero dentro del proceso se podría crear toda la masa crítica para demostrar que realmente el autor de la obra fui yo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. En el aula de clase, un estudiante, digamos, cuenta una historia y dice que está elaborando un cuento o que ha elaborado este cuento de tal manera. Y alguien un poco más avispado, digámoslo en términos muy coloquiales, llega, grabó, copió y envió la comunicación a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué habría que demostrar? Que la obra fue fijada, publicada un día en clase, que fue manifestado por parte de tal estudiante, que él estaba escribiendo y que este otro, pues hábilmente lo que había hecho era reproducir, digitar y enviar a la inscripción. En ese orden de ideas, entonces, se modificaría el registro, cambiaría la paternidad de la obra y se podrían solicitar los perjuicios correspondientes. Bueno, vamos a un segundo bloque de comerciales y ya regresamos. Continuamos con el programa Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando el tema de la propiedad intelectual y especialmente lo que tiene que ver con las obras de carácter audiovisual. Doctor Edgar, venimos trabajando el tema y precisamente la parte que tiene que ver con lo legislativo. ¿Cómo hago yo para reconocer en las obras qué tipo de derechos están amparados, esa obra especialmente, y cómo funciona en lo que tiene que ver con lo audiovisual? ¿Qué tipo de elementos debo tener en cuenta cuando a mis manos llega una obra para saber cuál es su procedencia? Muy buena pregunta. Normalmente debemos, seguramente si somos buenos observadores, haber visto en los libros, en los CDs musicales y demás, un circulito con una C al interior. Ese sería el copyright. Quiere decir la fecha en que fue creada la obra. Entonces nos pone el círculo, la C y un año. Supongamos año 2010. Y al lado, normalmente abajo, va a aparecer otro circulito con una letra P, Publishing, o sea, la fecha en que la obra fue publicada, llevada al público consumidor en general. No necesariamente coinciden. Puede ser que la obra haya sido creada en el 2010 y ha sido publicada en el 2014. Van a aparecer esas dos. Nos vamos a encontrar también un circulito con una R, no tiene nada que ver con derechos de autor, eso tiene que ver con marcas registradas. Y cuando yo no sé quién es el autor de una obra, normalmente en la música va a aparecer una sigla, D.R.A. derechos reservados de autor. Eso quiere decir que yo no soy el autor de la obra, pero no sé quién es. Eso hace parte un poco de la honestidad y de la ética con la cual actúa ese productor de esa colección en un momento determinado. Digamos que eso es más fácil verlo en una publicación tipo libro. Sí, ¿Cómo correcto. funcionaría en lo audiovisual o en lo que tiene que ver no solo con televisión, por ejemplo, o video, sino también en lo que tiene que ver con multimedia? Bueno, en televisión, cuando salen los créditos al final,
Si estamos en nuestro país, normalmente es un sistema de orden vertical, de abajo hacia arriba. Entonces, al final puede aparecer Universidad Santiago de Cali 2002 o 2014, que en este caso el programa del día de hoy. Ahí estamos estableciendo cuándo fue creada, cuándo fue publicada. En los otros medios audiovisuales, en razón a su, digamos, manera tan especial como se producen, tan informal sería el término, normalmente las personas no colocan esa mención. Entonces nosotros vemos el video en YouTube, pero no sabemos ni siquiera cuándo fue producido, o excepto que nos digan en la plantilla que esta es una película del año 1900 tal o del año 2010 y demás, pero es mucho por la informalidad. Es el mismo, digamos, manejo juvenil que tienen estas redes sociales, que pues todos somos conocedores de la importancia que ellas tienen, pero que no indican esas informaciones que son importantes. Entonces, ¿qué beneficios tiene hacer todo este proceso de registro de los derechos de autor para un productor, un realizador? Porque además dentro de la producción audiovisual hay muchas personas que intervienen. Tienen dos tipos de beneficios. Un tipo de beneficio de orden, digamos, personal, ser asociado como el creador de la obra, y uno de orden económico, lucrativo, poder recibir dinero por esa obra o lucrarme por lo que ella produzca. Recordemos, por ejemplo, una película como Star Wars. La Guerra de las Galaxias de George Lucas le ha generado a él muchísimos más ingresos, no por la película como tal, sino todos los productos que han surgido de la película. Entonces han salido muñequitos de Star Wars, han salido libritos para colorear de Star Wars, ha salido la música de la Guerra de las Galaxias. Todo eso son derechos de autor que han estado relacionados con la ropa, los accesorios, han estado relacionados con la película como tal, y ese productor se ha lucrado de eso. De ello, hoy en día tiene una productora que, si mal no recuerdo, la acaba de vender a Disney, que se llama Lucas Production. El casco de Darth Vader, las espadas esas de láser y demás. Toda una industria que surgió de un cuento. Pero digamos que esto no solamente tiene un impacto en las grandes producciones, porque a veces la gente dice, no, pues es que yo hice un videito corto desde la universidad, 5 minuticos, 3 minutos, no es la gran producción de Hollywood. Sin embargo, eso no se puede, digamos, descartar la posibilidad de que eso también amerite tener esta rigurosidad del registro. Quiero ponerle el cascabel al gato, Liliana. Acabamos de pasar la campaña presidencial. Y uno de los videos más curiosos fue el de la señora que hablaba de Juanpa y de Zurriaga. Pues muy bien, es la imagen de, no recuerdo la señora, es de Villavicencio. Es la señora Plata, Mercedes. Mercedes, creo que sí. Muy bien, ella hizo un video, seguramente un familiar hicieron un video muy informal, pero es una de las imágenes más reconocidas hoy en día en el país. Y lo ha utilizado el candidato presidente, bueno, que ya quedó como presidente reelecto, el doctor Juan Manuel Santos y demás. Allí podría necesariamente buscarse un reconocimiento a todas esas reproducciones eventualmente de esa producción audiovisual. Pero, oído, hay una delgada línea entre lo que es un tema de producción audiovisual y lo que es una noticia. Porque los medios de comunicación tienen la obligación de registrar la noticia. Claro. Y por las noticias no se paga, porque es un hecho, obviamente, que es de conocimiento público, que es de interés general. Entonces ahí ya los abogados, los investigadores tenemos que hilar muy delgadito para mirar cuándo el hecho se vuelve noticioso y cuándo es una obra de contenido audiovisual. Para concluir, me interesa mucho, ya no le voy a preguntar como abogado, porque usted tiene una trayectoria muy larga como profesor, como docente universitario. ¿Qué importancia tiene precisamente para estas generaciones que están en proceso de formación tener conocimiento sobre la existencia y la importancia de aplicar este tipo de normativas para la protección precisamente de los derechos de autor? Importantísimo, porque no hay edad, no hay género, no hay condición social para que usted el día de mañana cree una novela, un poema, la letra de una canción, la música, y no reciba a cambio un beneficio por ello. Ahí es donde está la importancia. Muchas veces de manera muy irresponsable nosotros vamos por la calle, en los centros de nuestras ciudades y nos compramos la última película, el último DVD, el último CD del grupo Nietzsche con 100 éxitos que nos vale 3.000 pesos y demás. Y no estamos viendo que con eso estamos afectando a un autor, a unos compositores, a unos arreglistas, a unos productores y demás. Es claro
que las grandes multinacionales han tenido que ajustar sus precios a una demanda que cada vez protesta por los grandes costos que nos cuesta un DVD original. Y entonces la piratería lo que hace es colocarlo, digamos, como más al alcance de las personas. ¿El problema en qué consiste? En que el verdadero autor no ha recibido un lucro por ello. Solamente preguntémonos un instante. En las calles colombianas, en la Séptima en Bogotá, en la 70 en Medellín, en la Vía 40 en Barranquilla, en la Carrera 66 en Cali, si tuviéramos un libro, fuéramos los autores del libro y encontráramos en el semáforo que están vendiendo nuestro libro, ¿cuántos centavos de ese libro estarían llegando a nuestro bolsillo? Y la respuesta sería 0. Ninguno. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Ha sido toda una clase haberlo tenido usted hoy. Muchas Esperamos gracias a que nos usted. acompañe. Tenemos muchos otros temas precisamente para profundizar, así que agradecemos especialmente que nos haya acompañado el día de hoy. A usted, Liliana, y a todos los televidentes, pues muchísimas gracias por permitirnos estar en sus casas a esta hora. Bueno, y a ustedes nos vemos la próxima semana, pero antes yo los invito para que veamos información de interés acerca de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es publicidad con calidad. El pasado 3 de junio, el programa de publicidad de la Universidad Santiago de Cali llevó a cabo una nueva versión de la Cátedra Nichols. Este espacio brinda un escenario especial para todos aquellos amantes de la publicidad. La cátedra se realiza semestralmente y tiene como propósito rendirle homenaje al padre de la publicidad colombiana, Hernán Nichols, resaltando los aportes publicitarios y culturales que dejó como legado.